En este día estamos dando inicio a nuestro retiro anual de forma virtual y en la que vamos a ser acompañados para vivir esta experiencia con Dios desde la cotidianidad y desde la realidad de cada uno en sus distintas zonas pastorales. Está llamado a responder desde la senioridad, construyendo, siempre guiado bajo el Espíritu Santo, una espiritualidad de comunión, de participación, que nos ayude a dar respuestas a las exigencias de nuestra época. Y por ello quiero pedirle entonces a Padre Francisco Javier Leandro, quien gratamente ha querido compartir con nosotros este retiro, esta experiencia. El Padre Francisco Javier Leandro es sacerdote jesuita, es venezolano y actualmente está trabajando en el ITER. Su trabajo dedicado a la docencia y a los estudios espirituales es fruto también de su preparación en la parte bíblica, que es su fuerte. El padre Francisco Javier Leandro es doctor en Biblia y sin más preámbulos, para no seguir presentando su currículum, dejo al padre Francisco Javier Leandro en el uso de la palabra para que nos acompañe y que el Espíritu Santo le asista, para que todos podamos comprender el sentido de nuestra entrega, de nuestro servicio a la que el Señor nos ha llamado, a la que el Señor nos ha convocado. Ser discípulos misioneros sin salida es también desinstalarnos. Y los retiros nos ayudan a eso, nos ayudan a desinstalarnos de aquellas situaciones que no nos dejan ser sacerdotes según el corazón de Cristo. Que María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Paz, nos acompañe. Y sin más, dejo en el uso de la palabra al Padre Francisco Javier Leandro. Gracias por permitir que compartamos contigo en el tiempo que vamos a tener durante estos 4 días para profundizar en la espiritualidad cristiana, también desde los aportes que San Ignacio de Loyola nos ha dejado como legado a toda la Iglesia. Bienvenido, Padre Francisco Javier. Muchas gracias, Monseñor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues quisiera agradecer a Monseñor Trino, a quien conozco desde hace muchos años, desde nuestra época de Mérida, pues yo soy de Mérida también, y bueno, con quien he tenido también una cercanía a través de su familia, pues la oportunidad, ¿no?, de acompañarlos en esta experiencia de su retiro anual. Creo que también hay que agradecer a la tecnología, a estos medios que nos permiten acercarnos estando así lejos, y que en el caso mío pues me permite también en medio de mis ocupaciones pues también prestar este servicio a esta iglesia local, como es la iglesia de Trujillo. Bueno, yo quisiera comenzar motivándolos, ¿no? Yo creo que nuestra vida pues tiene un poco de Marta y de María, pero en la práctica es mucho más Marta que María. Es decir, estamos ocupados en muchas cosas, haciendo muchas cosas, todas muy buenas, santas, pero a lo mejor descuidamos, pues, porque le damos prioridad al hacer, descuidamos pues la parte de María, y es, bueno, pues, estar con el Señor, escuchar su palabra, contemplarle, estar con Él, fundamentalmente. Entonces, bueno, yo creo que estos tiempos que se nos dan para estar con el Señor, pues tenemos que aprovecharlos muy bien, porque luego pues a todos la realidad se nos impone. Yo también no solo soy sacerdote como ustedes, no solamente trabajo en el ITER, en la administración y en la docencia, también trabajo en una parroquia, y bueno, pues sé lo que es el mundo pastoral, y bueno, lo que
lo que nos exige especialmente en estos tiempos y en estos tiempos pues de Venezuela, pues de la realidad que vivimos en las que tantas cosas no están dadas y hay que improvisar en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, de verdad les invito a que comiencen este retiro con deseo de encontrarse con el Señor. Yo creo que eso es lo fundamental para comenzar una experiencia como la que ustedes van a vivir estos días. El deseo, si no está en nosotros el deseo, bueno, pues la buena voluntad, la obligación no van a ayudar mucho. El deseo de encontrarse con el Señor, de profundizar en su buena noticia, para que la buena noticia pues se haga buena noticia en los corazones de ustedes, que les renueve en el ministerio, que les renueve en la vocación y que especialmente les renueve este modo de ser y hacer iglesia que nos está proponiendo el Papa Francisco con este tema de la sinodalidad. Yo les envié una cartita con la que, bueno, pues le daba la bienvenida, les explicaba un poquito los temas de cada día y la metodología. Simplemente pues quiero resaltar algunos aspectos. Bueno, yo soy jesuita y pues cuando me dicen retiro, pues siempre pienso en ejercicio y un poquito pues ya voy a la metodología y al esquema de los ejercicios. Entonces, bueno, yo sé que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero bueno, me parece que también la espiritualidad ignaciana y los ejercicios son una riqueza para toda la iglesia y como esa es la tradición de la que yo me he alimentado, pues quiero un poquito compartirla también con ustedes para que en la medida que les ayude, pues ustedes también puedan aprovecharlo. Entonces, la metodología de los del retiro, el esquema, pues sigue un poquito la metodología del ejercicio, es decir, el principio, el tema del pecado, el tema del llamamiento, la vocación, el seguimiento a Jesús, la tercera semana, la pasión y muerte y la resurrección. Entonces, bueno, pues ese es el esquema que voy a utilizar en estos ejercicios. La metodología, pues, voy a hacer una charla que va a servir como de marco, digámoslo así, teológico, espiritual, desde la cual, desde esa orientación, voy a plantear una serie de ejercicios, dos ejercicios ya de oración, que nos van a permitir, pues, encontrarnos con el Señor, interiorizar y vivir eso que de alguna manera lo digo en forma de charla o de orientación. Ustedes van a recibir pues una síntesis de esa charla por si pues alguno en el momento en que estoy dando la charla pues pierde el hilo, tiene que atender otra cosa o se le va la conexión o le pasa cualquier cosa, pues usted tiene ahí la charla escrita que al inicio de las oraciones la puede releer un poquito para contextualizar el tema de la oración. Y luego pues tiene ahí los ejercicios que al final de cada charla pues voy a explicar qué es lo que van a hacer. Por supuesto que, bueno, pues cada uno déjese llevar por el espíritu. Si ya en la charla hay algunos puntos que le llaman a su consideración, meditación y oración, pues déjese llevar por ahí. Si en vez de dos ejercicios hace uno, pero lo hace con tal profundidad y con tal devoción, pues, y no le da tiempo para el otro, pues no se preocupe el otro. O sea, de verdad que vivan esto como con libertad, ¿no? Por donde sientan que el Espíritu les está guiando y les está llamando. Entonces, bueno, eso sería un poquito la metodología. Y el tema, pues, Monseñor me ha pedido un poco que plantee el ejercicio desde la perspectiva de la sinodalidad. Como ustedes saben, pues, todos estamos preparando el sínodo de los obispos del año próximo que tiene que ver con este tema de la sinodalidad, como dice el lema, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, ¿no? Entonces, bueno, pues este retiro pues va a estar enfocado pues para apropiarnos, entender, apropiarnos y vivir desde el espíritu este tema de la sinodalidad. Bueno, vamos pues a comenzarnos a ponernos en la presencia de Dios
Vamos a pedir a María Santísima, Reina de la Paz, Reina de los Apóstoles, que estuvo el día de Pentecostés, pues que interceda por nosotros ante Dios para que nuestro Padre Celestial pues renueve en nosotros el don del Espíritu, para que sea el Espíritu que el que nos hable, el que nos llene de su sabiduría y de su luz en estos días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para esta primera jornada de oración, pues quisiera plantearles como el tema básico, o sea, ¿qué es la sinodalidad básicamente desde una perspectiva humana, ¿no? Antropológica y básicamente desde una perspectiva teológica? Yo no voy a hacer aquí grandes disquisiciones, gran discurso filosófico ni teológico, sino que, bueno, voy a refrescar unas ideas que ustedes saben, que son básicas de nuestra formación cristiana y sacerdotal, pero bueno, que conviene recordarlas, conviene entender y hacerse cargo de ellas para entender cuál es la propuesta de fondo de la sinodalidad. Bueno, vamos a empezar para entender la palabra, porque la palabra pues nos remite al sentido y al contenido, que luego iremos profundizando. Bueno, como ustedes saben, pues la palabra sinodalidad viene de la palabra griega sinodos, cuyo significado pues está ligado a las dos partes, a las dos palabras que la componen. Sin, que significa con, junto a, y jodos, jodos que significa camino, pues. Entonces, bueno, sinodalidad o sínodo, la que viene la cualidad de estar en sínodo, es la sinodalidad, pues significa camino juntos, básicamente. En el griego y en el griego de la Biblia de los 70, pues encontramos también el verbo que significa sinodeuo, que significa pues caminar con, hacer camino con, acompañar, si se quiere. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Tobías 5:17 y en Sabiduría 6:23. Pues. Entonces, bueno, este verbo pues muestra un poco como el carácter más dinámico de caminar junto a, hacer camino con, acompañarnos unos con los otros, ¿no? Bueno, cuando el Santo Padre nos está llamando pues a una iglesia desde la sinodalidad, pues nos está llamando a convertirnos, a comprendernos y sobre todo a adaptar nuestros modos de ser, de actuar, nuestras estructuras desde esta conciencia de que tenemos que caminar juntos, unos con otros. Bueno, ahora, ¿qué significa esto o a qué nos remite este? Bueno, lo primero que les quiero decir es que esto de la sinodalidad no es una moda, no es algo que, bueno, ahora la novedad. No, 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 no. Esto está en la raíz más profunda de nuestro ser humano y de nuestro ser cristiano. Es decir, es algo que está en la base misma de nuestra tradición, de comprendernos como personas, de comprendernos como cristianos, como hijos de Dios. Y en ese sentido, lo que el Papa nos está proponiendo, pues es una vuelta a lo más genuino de nuestros orígenes, ¿no? Bueno, yo quisiera pues entonces en el día de hoy pues
presentar esta base como antropológica y teológica básica de la sinodalidad, y luego pues proponer unos ejercicios que nos ayuden a orarla. Bueno, vamos a ver. Como les decía, pues sinodalidad está vinculado al camino y al hacer camino con otros, al caminar juntos, ¿no? Bueno, podemos decir que nuestra existencia humana es camino. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, cuando estudiaban por allá en filosofía, el curso de antropología, el ser humano es un ser inacabado, es un ser abierto, es un ser que debe realizarse. Es decir, desde el momento que nacemos, empezamos recibiendo todo, prácticamente todo. Entonces, nuestra vida es camino porque va en una dirección y va en la dirección de completarnos, de realizarnos, de llenar eso que tenemos incompleto en la vida, y es pues, realizar los que somos. Entonces, eso es una parte, pues, el ser camino, el hacer camino, parte de nuestra condición humana más básica, y es, bueno, pues nuestro ser inacabado, nuestra necesidad humana de realizar, de constituirnos, de sernos. Entonces, ese punto de partida es fundamental. Pero además, es un camino, se quiere, unidireccional. Es decir, siempre va para adelante. No regresamos, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, cada día lo que vamos haciendo, siempre vamos para adelante. Y no hay vuelta atrás, no nos regresamos, vamos siempre adelante. Es uno unidireccional que busca una meta también, debe buscar una meta que en principio, pues, esa realización, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos equivocar la dirección, pero ciertamente tenemos que seguir, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer como elemento, ¿no? Somos seres inacabados, somos seres que tenemos que realizarnos, y la realización se va dando como camino, se va dando en la vida progresivamente, y se va pues en una dirección que puede ser aceptada, pero se va para adelante, no hay vuelta atrás. El elemento que son con otros, es decir, nuestro ser es ser con otros, esencialmente, es decir, nosotros no es algo accidental en nuestra vida, no es que nosotros nos constituimos por una esencia inmanente que tenemos independientemente de nosotros, ¿no? Si tenemos, de verdad, hasta nuestros genes están condicionados por otros, porque los hemos recibido de nuestros padres, es decir, porque ya biológicamente estamos constituidos, y el punto de partida ya depende ahí de otros. Entonces, el ser con otros es algo fundamental de nuestro ser humano, y en ese sentido también de nuestra realización como humanos. No podemos prescindir de los otros, nos hacemos por los otros. Como dice el dicho, y te diré quién es. Es verdad, o sea, en nuestras relaciones son las relaciones las que en realidad nos constituyen. Entonces, bueno, pues nuestra vida comienza recibiendo todo de los demás, y poco a poco ese camino va haciéndose más dinámico en la medida en que nosotros nos vamos apropiando de lo que recibimos, lo vamos personalizando, también lo vamos dando, vamos recibiendo, y en esa dinámica pues nos vamos haciendo personas, nos vamos realizando como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto, que la sinodalidad pues tiene que ver con nuestro ser humano,
básicamente toca aspectos fundamentales de nuestro ser humano. Pero bueno, también de nuestro ser cristiano, pues desde una perspectiva cristiana. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, sabemos por la revelación que Dios es Trinidad. Por tanto, somos imagen y semejanza de un Dios que también es comunidad, que es con otros, pues, sin entrar en mayores disquisiciones trinitarias, pues, pero un Dios que es con otros, un Dios que está en relación, porque además lo que sabemos de Dios es que es padre y que es hijo. Y entonces es padre si hay un hijo y si es hijo si hay un padre, si hay una relación, ¿no? Y pues también la Trinidad, el Dios del que somos imagen, pues también nos ayuda como a entendernos a nosotros mismos en ese estar en camino. Le da sentido pues a estar en camino. Bueno, en primer lugar, Dios es Padre, entonces, bueno, nuestra relación con Dios es la de hijos, es la de hijos. Y el camino de nuestra vida, pues, es llegar al Padre. Como ustedes saben, lo dice tan claramente Juan, ¿no? Entonces, en Dios que es Padre nos hacemos hijos y vamos a la plenitud de ser hijos, pues al encuentro definitivo con el Padre. Dios es hijo y en el hijo pues nos da un modelo de ser hijos. Nos enseña cómo ser hijos y Dios es Espíritu Santo. En el Espíritu Santo pues nos engendra para ser hijos y nos da la fuerza, la dinamis de ser hijos al modelo del Hijo, porque el Espíritu, pues es el Espíritu también de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes ven, pues esta imagen trinitaria de Dios, pues nos ayuda a comprender nuestro caminar juntos. O sea, caminamos como hijos hacia el Padre. Lógicamente, el modelo de ser hijo es el modelo de Jesús. Cómo caminar es el modelo, pues es el modelo que nos da Jesús y nos lo da en la fuerza del Espíritu Santo que nos engendra como hijos. Ahora bien, puesto que el Hijo se encarnó y asumió nuestra condición humana, asumió la condición humana, pues el ser hijo pues es ser humano al modelo de Jesús. O sea, Jesús es el modelo de ser humano porque él asumió esa condición humana como Dios. Y entonces, bueno, pues nuestro ser hijo no es ser distinto de ser humano. Es decir, somos más hijos en la medida en que somos más humanos al modelo de Jesús. Y finalmente, si pues somos hijos, pues la relación lógica es que somos hermanos. Entonces somos hermanos. Entonces nos hacemos hijos a la fraternidad que camina hacia la unión definitiva con el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la Trinidad, ¿no? Entonces, nuestra relación básica, con los demás, pues desde esta perspectiva más cristiana, realizarnos, constituirnos, es hacernos hermanos, hacernos hijos de Dios, hacernos hermanos entre nosotros, hacernos hermanos desde el modelo que Jesús representa, pues en el Espíritu Santo, en camino hacia el Padre, ¿no? Bueno, entonces eso significa pues caminar con nosotros en esta perspectiva, significa caminar haciéndonos hermanos, construyendo la fraternidad, haciéndonos hijos de Dios, haciéndonos más humanos al modelo de Jesús, ¿no? Bueno,
Esto nos permite, pues, esta realidad básica de nuestra vida, nos permite, pues, entender el lema que el Papa, pues, propone, que se propone ahí en el documento: una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces, bueno, ¿por qué comunión? Bueno, comunión porque efectivamente estamos unidos, o sea, la unidad nuestra entre nosotros no es una unidad accidental, o sea, lo que antropológicamente estamos unidos porque estamos unidos por lo demás, somos relaciones, pero además estamos unidos de nuestra fe porque el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo es el mismo Espíritu de Dios el que nos enlaza, nos hace hermanos. Entonces la comunión es un aspecto fundamental que debe ser tenido en cuenta de nuestro ser igual, iglesia. En segundo lugar, la participación. Es decir, no solamente estamos como estar, sino hay que hacer el estar. Es decir, el modo de hacer lo que somos es activamente, es la participación, es la implicación, es formar parte activa de lo que somos, construir lo que somos. Si somos camino. Se desconectó su micrófono. Decía que pasa, que se desconecta. Muchas gracias por el aviso. Pero bueno, decía que la participación es fundamental. ¿Por qué? Porque es el modo activo de actualizar y hacer la comunión. Si estamos en camino construyendo la fraternidad para asemejarnos al Hijo humanamente, llegar al Padre, pues eso implica la participación de todos. Y finalmente, pues la misión, porque hay una meta. La misión es, pues, en el fondo, hacernos hermanos y llegar hacia el Padre. Entonces, bueno, es la misión de que todos nos hagamos hermanos y vivamos, pues, desde la fraternidad de Jesús. Muy bien. Bueno, este es como lo básico. Yo creo que tenemos que caer en cuenta de esta realidad humana profunda, nuestra ser inacabado, de nuestra realización como camino, de nuestra realización con todos, y ya más concretamente de nuestra realización como hijos y como hermanos, pues, en Dios, pues, que es trino. Bueno, quisiera, pues, ahora proponerles un par de ejercicios que nos ayuden, pues, a orar esto, porque, bueno, está muy bonita la teoría, la teología, simplemente es el marco en el que pues, queremos orar esta realidad. Bueno, y les quiero proponer 2 ejercicios. Un primer ejercicio que sea como de abrirse a esta realidad de la sinodalidad. ¿Qué pasa? Pues hablar de sinodalidad, tanto sinodalidad para acá y sinodalidad allá, puede tener un efecto contraproducente, y es que nos vacunamos de la sinodalidad. Ya hemos oído hablar tanto, ya tenemos hasta en sopa la sinodalidad, que decimos, mira, no saber más de sinodalidad, por Dios. Ya. Entonces, ese peligro existe, es decir, el mismo fomentar, pues, todo esto, ¿no? En segundo lugar, bueno, todos tenemos prejuicios hacia determinada ideología, prejuicios hacia prejuicios, nos hemos ya la vida, nos hemos tan pragmáticos, que ya somos el bien y el mal de memoria, y entonces decimos, bueno, ya sé por dónde viene y a dónde va. Entonces, bueno, sí es verdad que, pues, podemos tener el peligro de desentendernos de esto, no captar lo que tiene buena noticia, lo que tiene
de evangelio en su sentido más original. Quisiera ponerle el primer de abrirnos, que se van a abrir pues a esta realidad de la sinodalidad. Y allí pues el ejercicio, el texto de Lucas 5, que es, bueno, pues Jesús predica en las barcas, le pide a Simón que eche las redes y bueno, y al final pues Pedro se admira pues del signo que Jesús hace, ¿no? Entonces, bueno, les propongo contemplar ese texto de Lucas, donde, bueno, pues Pedro se fía de la palabra de Dios, es decir, pues está en su cotidianidad, está haciendo su trabajo, no ha sido una jornada muy fructífera, pues hay decepción, hay cansancio, en medio de la curiosidad, hay un poco de todo como suele ser pues nuestra vida, ¿no? En su cotidianidad, y en esa cotidianidad pues bueno, pues viene el signo. Jesús hace que allí donde no había fruto, pues aparezca el fruto y que ese fruto convierta a Pedro de manera que luego decida seguir al Señor. Entonces es eso, ¿no? Es contemplar esa escena, captar las personas, ver lo que hacen, un poco actualizar esa realidad humana en mi propia vida, en lo que estoy viviendo, en mi percepción sobre el tema de la sinodalidad, y luego pues hacerme unas preguntas. ¿Qué sé realmente de la sinodalidad? ¿Todavía un concepto vacío? ¿O ya he leído, me he interesado? ¿Qué pensamientos y sentimientos produce en estos momentos en mí la sinodalidad? Bueno, puede ser que sí, que bueno, no me dice nada, o no, ya estoy harto de ella, o no, mira, esto voy descubriendo aquí como una buena noticia. Que me pueda preguntar esas cosas y que con honestidad pueda reconocer cómo estoy ante el tema y eso, preguntarme si descubro buena noticia en el llamado a la sinodalidad, si me siento realmente llamado a confiar en el Señor, en esta invitación del Santo Padre a construir una iglesia más desde esta perspectiva, desde la sinodalidad, ¿no? Y luego, pues bueno, pues terminar con un diálogo con el Señor, con el Padre, pues poniendo lo que hay en el corazón, sin prejuicios, bueno, reconociendo un Dios que quiere que seamos mejores hijos, reconociendo un Dios que tiene misericordia de nosotros, reconociendo un Dios que quiere que nos convirtamos y que bueno, acojamos como buena noticia, pues la buena noticia de su Hijo. Entonces, un primer ejercicio. Y un segundo ejercicio de oración que es, pues, reconocerme como hermano, llamado a ser hermano, haciéndome con otros, ¿no? Pues yo reconocer en mi vida es eso que yo he dicho, pues, en la orientación, pues es la realidad de cada uno, pero claro, la realidad de cada uno concreta es distinta, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera proponerles también, pues reconocernos en nuestra vida, pues eso, con otros, caminando con otros. Y en las concreciones y en los itinerarios de cada uno y en los otros que tienen rostros concretos en la vida de cada uno. Entonces allí, pues le propongo leer la historia de Jacob y Esaú, que nos muestra pues esa realidad que yo decía, el ser con otros pues desde los orígenes. Ya en el vientre los dos hermanos están, ya vienen juntos, es decir, van a construir su vida, quiéranla o no, uno vinculado al otro. Y aunque cada uno pues va a ser particular, pues lo que haga uno va a tener incidencias en el otro, ciertamente. Luego, pues una historia, bueno, que se construye de itinerarios pues que nos llevan a veces a huir de situaciones de peligro, itinerarios que nos exigen regresar a los orígenes, pero no
volver al pasado, sino reconstruir el pasado, historias con miedos, historias ¿no? que humanizan, pero que tienen el peligro de destruir, es decir, que está en esa tensión que les decía al inicio, nos vamos construyendo el camino, pero bueno, puede que lo pelemos, puede que erremos, puede que acertemos, ¿no? Pues lo mismo se ve en esta historia humana de estos personajes, ¿no? Y luego hay un detalle muy interesante en la historia, que es el paso de Jacob del Yabok, cuando Jacob ya regresa a la tierra y se tiene que encontrar con su hermano. Bueno, que esa noche pues tiene una lucha fuerte con Dios, y normalmente en la narrativa del Antiguo Testamento, pues estas teofanías siempre son modos de expresar estados internos de las personas, pues en un tipo de literatura en que todavía no estaba desarrollada pues la descripción psicológica de los personajes, ¿no? Entonces, en el fondo las teofanías son experiencias internas que viven las personas. Entonces aquí como Jacob lucha interiormente en el fondo, con el hermano que se va a encontrar y que es inevitable el encuentro y que puede suponer para él perder la vida. Entonces, esa lucha del reencuentro con el hermano, y justamente allí, pues él ve el rostro de Dios. En esa lucha interna, él ve el rostro de Dios y al día siguiente, cuando se encuentra con su hermano, dice que ha visto el rostro de Dios en su hermano. Es decir, en su hermano ha visto el rostro de Dios. Entonces, es un detalle interesante. Por esto que les decía, bueno, porque en el fondo nuestro ser humano está vinculado a nuestro ser hijo y en el hijo y nuestro camino hacia Dios, pues en el fondo está vinculado con el tema del hermano, ¿no? Y entonces, bueno, les pido allí que, bueno, pues que se pregunten, que reconozcan pues las personas relevantes de su vida, dónde han aparecido, qué incidencia han tenido en la vida de uno, cómo los han constituido, en qué los han hecho más humano, más fraterno, a cargar con las propias fragilidades, debilidades, qué itinerarios han marcado pues la vida de cada uno de ustedes, hacia dónde los han ido llevando, qué preguntas, qué cruces de camino, en qué cruces de camino entre cruzadas los ha puesto, ¿no? Y bueno, pues terminar también pues, con un diálogo con el Señor, pues dando gracias por el don de la vida, dando gracias por el don con otro, por la gente con nuestra vida positiva o de manera negativa, porque también es difícil, pues nos han dado una enseñanza, nos han aprendido a vivir, nos han hecho más humanos, ¿no? Pero bueno, un diálogo de acuerdo con lo que cada uno haya vivido en la oración. Bueno, les deseo pues una jornada muy fructífera desde el Espíritu, que puedan ustedes encontrarse con el Señor, que puedan ustedes pues agradecer el don de la vida, el don del camino de la vida, el don del camino con otros y también el don del camino con ustedes mismos como sacerdotes, como miembros de un mismo presbiterio, como miembros de una misma zona pastoral en la que están compartiendo pues también este retiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Feliz día, Padre Francisco Javier Leandro.